Hola, soy Luis Miguel Albarrán y este es el videoblog de Plumas Atómicas. Hoy vamos a hablar de 5 libros que nos hablan del presente, pero que no son 1984. Yo sé que en los últimos años los blogs han sacado toda la ciencia ficción posible para tratar de entendernos el presente. Ha habido listas desde Bradbury, que traen a Asimov, que traen a Orwell, en fin, que traen a todos los reyes de la ciencia ficción del siglo XX, que sí que nos ayudaron a imaginar nuestros futuros posibles, horribles o bonitos, cualquiera que ellos sean. Pero ahora decidimos traer libros que pues no son tan rankeados o no son necesariamente de ciencia ficción y que sí que nos ayudan a entender mucho el momento tan crítico por el que estamos pasando. Quiero hacer una aclaración, este no es un videoblog sobre Trump, ninguno de nuestros personajes hace referencia directa a Trump y sin embargo su sombra estará por ahí, creo. El primer libro del que les quiero hablar es un libro que se publicó muy recientemente, es de Houellebecq y se llama Sumisión. La trama del libro es realmente sugerente. Se trata literalmente de que la Hermandad Musulmana, uno de los grupos musulmanes más antiguos, toma el poder en Francia en el año 2022. Es una cosa extraña, resulta que los hermanos musulmanes empiezan a formar un partido apoyado por los partidos socialistas franceses y sí llegan a tener un candidato que es muy carismático y de alguna manera tiene una presencia muy fuerte frente a los medios y poco a poco se va haciendo terreno y al final tenemos que un partido musulmán de hecho gana las elecciones en Francia en 2022. De eso se trata grosso modo esta novela. Ahora, esta novela es muy interesante no solo porque propone qué pasaría si un partido de la Hermandad Musulmana tomara el poder en Europa, sino que de hecho empieza a plantear los escenarios, los pasos que daría la Hermandad Musulmana en caso de ganar las elecciones y se vuelve una cosa terrorífica. Se empieza a proponer anexionar la parte norte de África a Europa, los maestros de las universidades francesas empiezan a ser sustituidos por maestros únicamente musulmanes, etcétera, etcétera. Lo macabro del asunto es que este libro de Houellebecq se publicó el mismo día de los ataques a la revista Charlie Hebdo, de aquellos ataques terroristas que cobraron la vida de varios periodistas y escritores de la revista. En ese momento se tomó como una señal extraña y es de verdad un escenario muy interesante que tendremos que leer y que nos ayudará a dónde podría llegar la crisis política por la que está pasando Europa en este momento. El segundo libro del que les quiero hablar es un libro pues ya muy viejo, es escrito por Al-Farabi, que pues es un árabe del siglo IX, muy importante para Occidente, tanto para Occidente como para Oriente. Se trata de uno de estos árabes, filósofos, pensadores, que releyeron durante la Edad Media a los clásicos y le dieron una reinterpretación muy importante y sobre todo conservaron los textos en épocas difíciles. Al-Farabi vivió en el siglo IX, que fue una época de cambios muy intensos y fue justo en este momento de tensión política y de tensión cultural y social en el que Al-Farabi escribe La ciudad ideal. Está haciendo una referencia directa a la República de Platón. Lo interesante de la propuesta de Al-Farabi es que nos deja ver cómo sería una sociedad regida por la razón. Cómo podemos tener intercambios sociales desde la razón, explicándonos por qué hacemos las cosas y cuáles son sus objetivos. En momentos tan convulsos como los que vivimos, en donde la pasión y los insultos y la segregación están a la orden del día, es muy importante volver a Al-Farabi y volver a la filosofía árabe y encontrarnos con aquellas formas de relacionarnos basadas en la razón y en la paz y también desde luego, ¿por qué no en los libros sagrados? Hay que como quitarlos del pedestal de la religión mata y entender que hubo personas que encontraron en la religión y en los libros sagrados un sistema de pensamiento a través del cual podíamos relacionarnos de manera pacífica sin importar la raza, sin importar los sexos, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo muchísimo leer La ciudad ideal de Al-Farabi. El tercer libro que les quiero recomendar es más bien un cómic, es de Superman y se llama Superman Red Son. Tiene una propuesta impresionante, a mí genuinamente me atrajo en el primer momento en que lo vi y propone la idea de un Superman que no aterrizó en Estados Unidos sino en la Unión Soviética. Esto ya de inicio es muy sugerente, sabemos que Superman aterriza en Ucrania, en esta versión de Superman de Mark Millar. Una vez ahí, la Unión Soviética lo adopta como este super extraterrestre y en lugar de ser el superhéroe que, como sabemos, siempre ha peleado por los valores estadounidenses y por la libertad, como la entienden los estadounidenses, en este cómic más bien vemos que es el defensor del trabajador común y el que va a llevar la revolución de Stalin muy lejos. De tal manera que Superman va creciendo, se va metiendo en la estructura del partido, el partido lo toma. Mientras tanto, en Estados Unidos
libros, Lex Luthor le ayuda al gobierno a encontrar la forma de pelear contra este extraterrestre que es ahora el arma que tiene la Unión Soviética. Es muy interesante que esta guerra nuclear, esta tensión nuclear más bien que tenemos en la Guerra Fría, es sustituida por una carrera más bien de superhombres. De tal manera que se empiezan a generar copias de Superman y de eso va más o menos el asunto militar. Vemos a una Unión Soviética que empieza a florecer. Cuando Stalin muere, Superman toma el poder del partido y vemos un Estados Unidos que empieza como a resquebrajarse, justo como pasó con la Unión Soviética a finales de los 80. Tenemos apariciones muy interesantes de la Mujer Maravilla, por ejemplo, y un romance ahí con el Superman soviético y un final que les va a volar los sesos, que juega con el tiempo, que juega con los orígenes de Superman y que les va a dar mucha risa, creo. Es un escenario muy bonito. Creo que lo interesante de este libro son las referencias que hace constantemente a la Unión Soviética y lo que pudo haber sido de la Unión Soviética si el otro poder, el estadounidense, no hubiera crecido de tal forma. Es una versión de Superman muy interesante que además acaban de reeditar en México, entonces les recomiendo que lo compren genuinamente. El siguiente libro que les quiero recomendar es uno que leí el año pasado. Se llama La Rebelión de Los Ángeles de Anatole France. Me dejó muy marcado porque hay un juego muy interesante ahí, una metáfora muy interesante sobre el poder, pero sobre todo la relación entre rebelión y poder está muy bien marcada ahí y en un escenario que les va a volar los sesos genuinamente al final. El libro propone una versión diferente de lo que conocemos del Génesis. Anatole France presenta a un Lucifer que sí que se rebela en contra de Dios, pero no por los propósitos que nos enseña la Biblia. Lucifer se vuelve una figura central en esta novela a pesar de que no sale mucho, porque los ángeles bajan del cielo, algunos rebeldes bajan del cielo en la misma época en donde los anarquistas franceses se están organizando en contra del imperio francés. De tal manera que nuevos ángeles rebeldes bajan en esa época a esa Francia y empiezan a entrar en contacto con estos anarquistas franceses. Estos ángeles y arcángeles y otras potestades en realidad lo que quieren es una segunda rebelión en contra de Dios. Esto es muy importante porque el lector aprende que Lucifer no es esta figura malévola que está enterrada en los ínferos por haberse rebelado tontamente contra Dios, sino que es una figura muy interesante, es la figura de la duda realmente. Es un ángel que pone en duda el estado de las cosas en el cielo y que pone en duda el estado de las cosas en la tierra. Y aprendemos que cuando Lucifer es expulsado a los ínferos, se encarga a través de sus ángeles de enseñarle al humano la ciencia, también la diversión, en realidad las humanidades, la poesía, todo aquello que necesite de la duda, todo aquello que necesite de la sospecha, todas esas cosas que de alguna manera derriban sistemas de pensamiento y proponen nuevos, ¿no? Nuevos sistemas más justos, de tal manera que Lucifer es esta figura que viene y nos enseña a dudar del estado de las cosas en el cielo y del estado de las cosas en la tierra. Es muy interesante porque al final, cuando los ángeles y los arcángeles empiezan a organizar en la tierra de la mano de los anarquistas franceses, ocurre que van con Lucifer y le dicen: estamos listos para una segunda rebelión. Lucifer entonces se queda dormido y recibe un sueño impresionante al final de la novela. Es para mí una novela muy necesaria para entender qué es realmente aquello que nos mueve del poder y sobre todo desde la rebelión, desde los grupos que se oponen al poder establecido. Una de las cosas que más me atrajo fue la forma en que presenta la rebeldía en contra del status quo y qué busca esa rebeldía y sobre todo en qué va a terminar. Ustedes se han preguntado en qué terminan las revoluciones y necesariamente se trata de repetir ciertos círculos. Puede ser una lectura pesimista en ciertos sentidos, pero al final es una gran enseñanza sobre el poder y sobre la rebeldía y sus juegos que les recomiendo ampliamente porque además tiene una prosa muy bonita, entonces creo que les va a gustar. Y bueno, el último libro que les quiero recomendar es de uno de mis autores favoritos del universo, que es Philip Roth. Philip Roth ha escrito muchas de las novelas que para mí son esenciales para entender el siglo XX norteamericano, y una de ellas es The Plot Against America. Esta novela utiliza el recurso de ucronía. Se trata de tomar un evento histórico y modificarlo y ensayar a través de la ficción escenarios a donde pudo haber llegado la historia. Philip Roth nos muestra en esta novela un escenario en donde Roosevelt no gana las elecciones. Ustedes saben que Roosevelt es uno de los presidentes que más tiempo ha durado en funciones, creo que estuvo 4 periodos, después de la crisis económica del 29 y hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una figura clave en la historia mundial del siglo XX.
Pues bien, Philip Roth propone en The Plot Against America que hubiera pasado si Roosevelt no hubiera ganado las elecciones y en su lugar hubiera ganado Charles Lindbergh. Charles Lindbergh es un personaje real, es un personaje histórico, fue aviador, fue un militar, fue muy famoso porque fue un aviador intercontinental, pero que era famoso por tener ideas que trataban de aislar, cerrar a Estados Unidos en momentos de tensión política como los de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la gente que apoya el aislacionismo pues busca proteger a las naciones que no se involucren en tratados comerciales o en tratados políticos para pues no mancharse las manos de nada ni salir perdiendo en nada. Entonces empiezan a cerrarse política y diplomáticamente. Lindbergh entonces gana las elecciones y en ese momento se encarga de hacer un pacto con la Alemania nazi y decir: yo no me voy a meter en aquello que tú hagas en Europa, yo más bien me encargo de los asuntos norteamericanos y listo. La novela es muy interesante porque Philip Roth siempre ha hablado desde esta identidad judía en Estados Unidos. La mayoría de sus novelas trata de ensayar lo que los judíos han vivido en los barrios estadounidenses a lo largo del siglo XX. Él mismo es uno de ellos y de hecho el protagonista de esta novela es él mismo y su familia, de tal manera que nos va explicando cómo las leyes antijudías en Estados Unidos empiezan a expandirse, cómo empiezan a quitar a los niños judíos de las familias y los llevan a otras familias para americanizarlos, etcétera, etcétera. Otra vez, creo que este libro nos trae el presente con respecto a los líderes políticos que escogemos y las consecuencias de escoger a esos líderes políticos. Y bueno, eso ha sido todo en el videoblog de Plumas Atómicas. Yo espero que puedan abrir estos libros que creo que no están en los rankings de ciencia ficción, bueno, tal vez Superman sí, pero son unas salidas otras de otros tiempos que nos ayudarán a entender mucho la convulsión política por la que estamos pasando y sobre todo creo que nos van a ayudar a pensar cuáles son las relaciones sociales y políticas que estamos inaugurando para el siglo XXI. Siempre volvamos a estos libros, ábranlos y pónganme en los comentarios si ustedes también los han leído, qué les parece, recomienden nosotros. Eso ha sido todo en el videoblog de Plumas Atómicas. Soy Luis Miguel Albarrán. Gracias.